porque al cubano de a pie le es muy difícil acceder a estos hoteles. Debes pagar un dinero para poder seguir transitando por esta vía. Pero no había muchas variantes, no había muchas opciones para escoger. Se nota que hay escasez, que faltan muchos productos que no podemos acceder. Ahí solamente puedes comprar con eso, no puedes comprar con dinero cubano. Pero realmente es maravilloso bañarse acá. Saludos mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal, que en el día de hoy va a ser distinto a los videos que estamos acostumbrados a ver aquí, porque les voy a mostrar un viaje que estuve dando con mi esposa y mi niña a la playa de Varadero. Así que si quieres ver cómo está Varadero en este 2022, si quieres saber cuánto costó esta excursión, este viaje, y si quieres saber todos los detalles sobre este lugar maravilloso, quédate viendo este video hasta el final. Y recuerda dejarme por ahí un me gusta, suscribirte en este video y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Y ahora sí, comenzamos. Y ya nos acaba de recoger la guagua o el bus para ir a la playa de Varadero. Así que acompáñenme en esta travesía. Después de un tiempo hemos llegado a un excelente lugar, una parada obligatoria para las personas que vayan rumbo a este lugar. Y estamos hablando del Mirador de Vacunayagua, un lugar donde puedes disfrutar de una espectacular vista y también estar en contacto con la naturaleza. Nosotros llegamos un poquitico antes de que abriera el lugar, por lo cual no pudimos disfrutar de ningún servicio, ya que el lugar abre a las 9 de la mañana. Bueno, ya nos vamos porque en el plan de viaje solamente podíamos estar media hora aquí en el Mirador, así que continuamos. Y luego de otro rato en la carretera hemos llegado a San Carlos y San Severino de Matanzas, o sea, Matanzas, la ciudad conocida como la Atenas de Cuba, que fue fundada en octubre de 1693 entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímar. Así que espero que los matanceros de todo el mundo disfruten estas imágenes. Si eres de Matanzas, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, hemos llegado al lugar donde se debe pagar el peaje aquí en Varadero, o sea, debes pagar un dinero para poder seguir transitando por esta vía. Según tengo entendido, los carros ligeros pagan 20 pesos moneda nacional y los carros pesados, como este caso, 40 pesos. Este es el precio que se paga en moneda nacional que pagan los cubanos, aunque para las empresas hay un descuento casi del 70%. Ahora me gustaría que me dejaras dicho en los comentarios si sabes cuánto pagan los extranjeros para continuar transitando por esta vía. Y ahora sí, gente, bueno, aquí estamos viendo el cartel de bienvenida a Varadero, que también es el de despedida cuando te retiras. Y como pueden ver, hay nuevos hoteles, nuevas construcciones aquí en Varadero. Se están haciendo muchos hoteles nuevos, se están arreglando los otros que tenían problemas. Realmente se está invirtiendo mucho en este lugar, se está gastando bastante dinero para hacer este polo turístico cada día que esté mejor. Claro, recuerden que esto mayormente lo disfrutan los extranjeros, porque al cubano de a pie le es muy difícil acceder a estos hoteles porque no ganan el dinero para poder estar en ellos, aunque se sacan muchas ofertas para los cubanos para que puedan acceder a distintos hoteles. No todos pueden hacerlo porque si no deberían dejar de comer prácticamente. Bueno, ahora hablemos de cómo se hace este tipo de excursión, cómo puedes acceder a ellos. Puedes encontrarlo en grupos de WhatsApp o de Facebook acá en Cuba que ofrecen este servicio de excursión para distintos lugares. En este caso yo opté por Varadero, es una pasadía como se dice, la ida y la vuelta. El costo es de 750 pesos moneda nacional
por persona. Cuesta un poquitico más que el estado te cobra un poquitico menos, y cuando lo haces por el estado a veces te ofrecen una taquilla, un lugar donde cambiarte, algún café o alguna cosita que te pueden dar en el camino, pero bueno, esa es la diferencia. De todas maneras no está mal el costo, te llevan, te traen, vas bastante cómodo, llegamos rápido y te permite disfrutar de un día maravilloso en Varadero. Ahora los invito a que vengan conmigo para mostrarles un poquito sobre el Boulevard de Varadero antes de ir para la playa. Quiero decirle que el lugar está bastante arregladito, bastante limpio. Hay distintos lugares para comer, para sentarse y pasar un ratico. Lo que sí, no había muchas cosas para elegir. Cada kiosquito, cada punto de venta tenía determinado producto, muy limitado. Por ejemplo, en un lugar vendían el pollo chiflado y el refresco dispensado, en otro lugar vendían sándwich y refresco, en otro café, pero no había muchas variantes, no había muchas opciones para escoger. En otros tiempos sí habrían muchas más opciones para elegir, pero ahora mismo se nota aquí, por lo menos para los cubanos que podemos acceder acá, se nota que hay escasez, que faltan muchos productos que no podemos acceder. Por ejemplo, en este lugar que venden productos del mar, solamente están ofertando pescado al plato por 135 pesos y platanitos fritos por 30 pesos. Aquí, por ejemplo, en este puestecito dicen que ofertan guarapo. El guarapo es ese producto que se saca de la caña de azúcar. Dicen que tienen guarapo a 25 pesos moneda nacional, y también venden guaralimón, que es guarapo con limón. Realmente está bastante grande y hay muchos puestecitos. Por ejemplo, aquí está esta tienda panamericana que es en MLC, o sea que tienes que comprar con esta moneda que se maneja aquí en Cuba, el MLC, que es USD o euros. Ahí solamente puedes comprar con eso, no puedes comprar con dinero cubano. Aquí tenemos, por ejemplo, este restaurante chino que se llama Sakura, que aquí ofertan distintos platillos, no muchos como les expliqué anteriormente. Pero bueno, pues si te gusta la comida china puedes sentarte ahí. Aquí también hay otro restaurante. Abajo hay una tienda Puma, que no sé si será también MLC o se puede comprar en moneda nacional. Creo que sí, que debe ser en MLC. No sé si en los hoteles sí se puedan conseguir más productos, pero aquí en el Boulevard hay de todo un poquito en cada lugar. Y ya, mi gente, creo que ya es tiempo de irme a bañar en la playa porque el sol está empezando a apretar. Nos vemos en el mar. Bueno, aquí estamos ya en la playa, llegó el momento de bañarse. No hay muchas personas porque son las 9:30 de la mañana y como pueden ver el mar no estaba muy tranquilo, estaba un poquitico picado, pero realmente es maravilloso bañarse acá, se disfruta mucho esta tranquilidad, este mar, este aire. Espero que puedan estar por acá pronto. Bueno, mi gente, ya me estoy dirigiendo hacia la guagua que nos trajo. Como les expliqué anteriormente, es una excursión que se hace por lo particular, no se hace por el Estado, porque como les estuve explicando, ahora mismo no hay transporte para hacer las excursiones por el Estado, y también se puede optar por esta opción que es con los particulares. La guagua es una guagua, como vieron, Volvo, y no está tan mal, se puede venir, se puede pasar bien, así que ya saben. Bueno, ya estoy llegando a la guagua que nos trajo, está detrás de ese camión. Miren este camión tira pasajes, miren eso, como lo tienen acondicionado. Y bueno, esta es la guagua donde ya me voy. Tenemos que salir como a las 5 de la tarde, faltan como 5 minutos, ya nos estamos yendo. Y bueno, gente buena, hasta aquí el video de hoy, donde estuve mostrando un poquitico cómo está Varadero en este abril de 2022. No había mucho turismo, prácticamente los que hay son cubanos totalmente, muy poco turismo, pequeñito apenas vi, todo está muy tranquilo, faltan muchos productos, no hay tantos productos como pensaba, pero bueno,
sí se puede resolver algo, se puede pasar un rato digamos que bastante agradable. Espero que les haya gustado este video, la playa, el bulevar que les estuve mostrando, todo el bulevar de acá, aquí en Varadero, algunos hoteles, las playas y todo eso. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote muy grande, mi gente, se me cuidan y chao.